De verdad, gente, ayer lo que pasó es muy gracioso, weón. Bueno, lo que ha pasado ayer es muy gracioso, weón. Esto de flashes. Mano, yo se lo juro que ni yo cometo ese error, weón. Ni yo, weón. Miren, miren esto. Ya, mira. Flash acaba de ver el 4 pool. Es obviamente que él sabe qué es 4 pool. Es obvio esa huevada. No hay ninguna duda de eso. Él sabe que hay. Él ya sabe que hay 4 pool. Está ganando 2-1. Lo primero que tú pienses es, como Terra, si aguanto, ya gané la partida. No hay forma de que pierda. Ya gané, ya. Solo tengo que vivir. Solo tengo que vivir. Así tenga 5 o 6 obreros nomás, pero tengo que vivir. Ya, él se regresa. No me jodas, mano. Oye, pero, o sea, la está haciendo mal Flash, pe, weón, a la firme. Yo creo que cualquiera se va a dar cuenta de esta huevada. O sea, un tontín no se daría cuenta de esta huevada, pero un tontín, weón, no se da cuenta. De verdad. No sé, pe Flash, o sea, trata de poner, levanta la barraca, ponte un supply, o sea, algo más creíble, pero weón. Borge PL dice Bambi esta vaina está arreglada. O sea, algo más creíble, pero weón. ¿Cómo un coreano, pro gamer, pro, o sea, no estamos hablando de un amateur, pro, que venga al ver 4 pool, ¿tú crees que el rally point va a estar hacia abajo? O sea, no, pero ahí está, ahí Flash, Gert99 dice ese Flash es muy confiado. qué confiado. Bueno, me doy cuenta que todavía hay gente, que se deja engañar, todavía hay gente que se deja engañar por ellos, ¿no? Nació el Perú dice gente Kyorki. ¿Cómo va a ser confiado, mano? Esta es una clara, clara echada, sin ninguna duda, weón. Acá no hay ninguna duda de que Flash esta partida la ha querido perder 100%. Es imposible que Flash cometa ese error. O sea, es imposible. Lo digo porque hasta un amateur, hasta un Terran rango de 2300 de MMR, no se le iría el marino. Ni cagando, huevón. Ni cagando. No se le puede ir, huevón. No me jodas, huevón. ¿Hasta dónde se le va el marino? No. No, mira, miren, y los propios coreanos ponen signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Es que ni los propios coreanos no entienden por qué Flash está haciendo esa jugada. O sea, por qué se le va el marino. Es que esto es muy evidente. Ojo que ahí no acaba todo. Miren, ahí no acaba todo. Flash, no quiere meter el marino al búnker. Ese es lo segundo. Miren, observen bien esta jugada. Flash no quiere meter el obrero al búnker. Miren, ¿qué haría? Mira, ¿qué haría yo? Yo agarro el marín, mano, yo me lo pongo hasta en la rampa, porque yo sé que si ese marín vive y entra al búnker, ya gané. Es más, el búnker no debería ir ahí, huevón. El búnker va en tu main, adentro, al costado de tus obreros. ¿Por qué? Así no tengas supply, así tu barraca vuele, es imposible que el ser vuele tu búnker adentro. Vamos a ver, pero mira qué hace, pe loco. ¿Qué hace el marín ahí? Los obreros tienen que estar aquí, ¿ya? El marín aquí, ahí el marín. Y los obreros aquí. Él lo sabe. No me jodas. Yo me estaba cagando. Puta madre, hoy no seas pendejo. Ay, weón, no seas pendejo. Borge PL dice ajajajajaja. Ay, no me jodas, weón. Mira, hoy no jodas. Dime algo, un pro. Nació el Perú dice Dandy me hubieras mandando un mensaje por interno y me decías causita no apuestes. Ay, ay, escúchame. ¿Tú crees que un pro, o sea, va a dejar el marín ahí? O sea, un pro va a dejar el marín ahí. Es imposible, weón. Él no quería meter el marín al búnker. Es tan simple como es. No quería meter el marín al búnker. Él no quería. A él no pensaba o sea, él no quería simplemente. Él quería perder esta partida. Quería perder. Vamos a ver este marín. Chequen este marín. Ay, miren esto, weón. No, esto ya es muy.
Creo que le metió un clic derecho, pero no lo han ni creado, pues. Miren, miren esto, miren. Miren los obreros, chequen los obreros. Miren, cómo se la... Miren cómo los SCVs, huevón. Oh, hermano, seamos sinceros. Si el marín sale, levantas tu barraca como última opción porque ya estás casi muerto y tratas de meterlo al búnker, ¿cierto? Miren, miren, oye, si hasta yo que soy chobo, controlo mis SCVs con la letra M para atacar mejor a los links. Hay una forma de atacar mejor para los perros. ¿Y tú crees que Flash no lo sabe? ¿Ah? ¿Crees que Flash no lo sabe? Mira, 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 ¿qué es esto, mano? Esto parece como si Chelín estaría defendiendo su base, huevón. Chelín está defendiendo su base, acá aparece, huevón. Sin huevadas. ¿O no, gente? Ese terreno parece Chelín, huevón. Hoy, mira, este pendejo tiene el rally point hacia abajo. Hoy, no. ¿Vieron que el marín lo primero que hace es irse hacia abajo, huevón? ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, mira! Miren el marín que sale, ¿hacia dónde va? ¿O hacia dónde mete su primer paso? ¿Hacia dónde va el primer paso? Hacia abajo, ¿cierto? Porque el marín no se queda parado. Jorge PL dice la real metidaza de rata. ¿Ves? Normalmente cuando tú eres Terra y tienes perros así, ¿ya? ¿Qué es lo correcto, mano? La barraca tiene que tener el rally point encima de la barraca. Es decir, el marino sale. Pablo Sague dice dame show. ¿Qué tal, Pablito? El marino sale y que no se mueva. O sea, tiene que salir y quedarse quieto para tú levantar la barraca y retroceder el marino. Rápido. El marino sale, levanta la barraca y blum hacia arriba. Pero si el marino da el primer paso hacia abajo es porque el rally point o está en cualquier lado del mapa. Este rally point puede estar puesto acá, weón. Pues no seas pendejo. Yo eso no me había dado cuenta y ahorita lo estoy viendo. Qué pendejo. Ya, y luego de esto que viene, luego de esto viene la carita. Tienes que poner la cara de que la cagaste. Pues no, vamos a ver la carita, la actuación, pero la actuación. Tiene que estar como sorprendido, ¿no? Puta madre, me ganó, ¿no? Sorprendido. La carita. Es que por eso todavía eres inocente, pues, mano. Eres muy inocente todavía por eso. Pero cada quien tiene su teoría. Yo tengo mi teoría. Y yo sé por qué, bueno, yo creo que sé por qué más o menos lo hacen. Todo esto funciona con estas huevadas, gente. Estas huevadas. Con estas huevadas. Todo tiene una conexión con estas huevadas, la verdad. Esta huevada, todos tienen conexión con estas huevadas. Si bien es cierto, Apuesta Total es una casa más pequeña que Betson, ¿cierto? Betson es una casa de apuesta más grande que Apuesta Total. Por lo tanto, Betson sí tenía apuestas para Flash y Soma, pero Apuesta Total no. Yo creo que Betson tiene contactos fuertes para saber cuándo alguien se puede echar. Me parece que es así, ¿ya? Tiene contactos fuertes. Por eso que puso que Flash paga 1.5 para que la gente meta fuerte a Flash, porque es favorito, es Flash. ¿Me entienden? Entonces la gente que dice, le voy a meter choclo a Flash, porque Flash tiene que ganar. ¿Me entiendes? Y choclean, pues. Choclean. Simplemente choclean todo a Flash. ¿Y qué pasa después? Rata adentro. Flash, miren, gente, 30 millones de dólares para una persona. Supongamos que Flash, vamos a suponer que el patrimonio de Flash es de 30 millones, ¿ok? Pero tú no sabes cuánto gasta Flash diario, hermano. O sea, yo por ejemplo, yo gasto a veces 500,000 soles diario, ¿ya? Pero para otras personas es harto dinero, ¿cierto? O sea, son rangos en la vida que gastas de acuerdo al dinero que tienes. Esos 30 millones Flash lo puede tirar en un año. Quizás tiene una vida muy acelerada y él va a querer siempre más Jorge PL dinero. dice 30 millones es poco para esos giles.
Exacto, eso, o sea, quizás la vida de Flash, puta, es gastar, ponte, no sé, pues, 2.000, $3.000, fines de semana, o sea, se los tira, pero, ¿me entiendes? Si es que los tiene, ¿no? O sea, él, es que, puta, es un mundo extenso. Es como que, oye, mira, es como que viene una casa de apuestas. Vamos a suponer, ¿no? Obviamente no es nada real, es una suposición nada más. ¿Por qué digo suposición? Porque es curioso que las casas de apuestas justo metan apuestas justo cuando en cuartos de final, ¿ya? En cuartos de final metan apuestas. O sea, qué raro, ¿no? Qué raro esa huevada. Todas las ASLs, mano, han estado desde acá, mira, desde mi punto de vista, ¿ya? Las ASLs están arregladas desde... Gente, yo les comenté, yo les dije bien claro a ustedes, yo nunca voy a meter un sol más a la ASL desde que me cagaron a mí. A mí no me pueden huevear, gente, a mí no me pueden huevear. Ni cagando me van a huevear a mí, es imposible. Esa hueá es imposible. Ya me le hicieron una y ahí queda, ya. O sea, no hay forma que yo caiga más. Porque ya, pero, ¿me entiendes? Es muy pendejo. Pero, a ver. Pero vamos a terminar con esto y luego vamos con un pequeño resumen de mi historia con la ASL. Miren esto. Tú al ver obreros, yo estoy suponiendo desde mi punto de vista, obviamente Flash, su forma de responder en el juego es mucho más, o sea, más preciso que yo, obviamente, ¿no? Tú al ver obreros, ¿qué haces, gente? Al ver obreros, ¿qué haces? O sea, lo primero que vas a hacer que es sacar obreros, ¿cierto? Sacas unos 5 o 6 obreros, dejas de consumir, dejas de sacar obreros para tener economía, para poner plato y marín, ¿cierto? Y tratas de que tu barraca salga rápido. Miren, ¿saben cuál es el punto, gente? Es que Flash parece, o sea, sí se nota que Flash, la verdad, sí se nota que Flash no está muy metido en estas huevadas y que seguramente se ha metido como para despedirse de esta huevada. Quizás, ¿ya? O quizás le puede gustar. ¿Cuánto le habrán ofrecido? Pues 100.000, $200.000. O quizás $500.000, ¿no? Porque la plata como mierda corre. El punto acá es, Flash nunca quiere meter el marín al búnker, ya van a ver. Este marino, ¿dónde tiene que ir? Si bien salió, este marino rápidamente se tiene que parar aquí, ¿cierto? Eso cualquier Terran lo sabe, porque él ya vio que vienen perros, ya vio ya. Esta marín, ¿dónde tiene que estar, gente? ¿Acá o no? ¿O no tiene que estar acá? Es más, yo lo pondría hasta acá. ¿Por qué? Para que no pasen perros por acá, pues bloqueo con el marín. Y hasta que el perro mate el marín, el búnker ya salió. ¿Cierto? Eso lo sabe cualquier Terran, rango de mediano hacia arriba. O sea, es obvio. Vamos a ver qué hace Flash. No me jodas, hermano. ¿Qué haces? ¿Por qué lo pones acá? El búnker está acá. El búnker no está acá. Ay, ay, no me jodas, me loco. Acá, miren, acá ya no hubo forma, o sea, miren, acá ya no hubo forma de hacer más roche, pero tuvo que meterlo nomás, caballero. Tremendo huecazo que hay acá. Borge PL dice jajaja tremenda vuelta que le hace dar. Sí, sí. Y acá la intención era que el marín muera, ¿cierto? Esa era la intención. Y mira, mira, mira estos dos SCVs. Oye, mira estos dos SCVs. ¿Qué hacen acá arriba? Mira, ya. La intención era que el marín muera, pero como hay un tremendo huecazo, el marín no lo va a mandar a su base, ¿no? Obviamente ya Caballero tiene que meterlo. Acá Caballero tiene que meterlo. Ya si no lo mete acá, puta, ya es mucho roche, pero mucho roche. Acá viene el segundo punto. Acá es donde yo doy mi deducción de que Flash aún es nuevo en esta huevada. O sea, creo que Flash recién se está metiendo esta huevada. ¿Por qué? Porque Flash se olvida de que tiene que perder. ¿Cómo se olvida? Miren esto. Mira, Flash walea. Flash walea para que no pase, olvida. Él dice, en su instinto, su instinto quería ganar, huevón. Él walea, pero dice, no, se supone que yo tengo que perder. ¿Por qué estoy gualeando? Porque ya no quedan perros, solo quedan 3 perros y están en coma los perros. Están en coma los perros. Pero dice, ¿qué? Hoy no se supone que hoy yo tengo que perder. Y cancela, porque él tiene que perder la partida. Él cancela porque él tiene que dejar que los perros pasen. Porque si no pasan más perros, ya ganó Flash. No hay forma de que él pueda perder esta partida. Se olvidó,
Se olvidó que él tenía que perder. El instinto de player quería ganar, huevón. O sea, el instinto de player quería ganar, pero él se acordó que tenía que perder, así que canceló la barraca. Porque ya estaba gualeado. No había forma de que pasen más perros. Claro que, o sea, hay un hueco en el búnker. Hay un hueco en el búnker. Se acordó que tenía que perder. Entonces, porque casi gana. O sea, casi gana. Gente, seamos sinceros. Soma no está ni feliz, huevón. Jorge PL dice y su gesto. Hoy, y Soma, Frankie dice ya dandy, pero de jugar en serio, en tu opinión Flash gana. sí. Nació el Perú dice que es eso mano. Hoy, Jorge PL dice es más malo para actuar. sí. Es que creo que recién se están metiendo esta huevada, Flash. Recién se están metiendo esta huevada, me parece. Hoy, ¿saben qué? Y creo que Soma lo sabe. Por eso es que Soma no está como que, o sea, una persona feliz, huevón, de ganar una ASL y ganarle a Flash. Kiritonks dice 23 de mayo, un día donde la leyenda muere pero fue malo. Mira, acá más parece que Soma está pensando. Yo puedo leer su mente, huevón. Soma está pensando, ¿por qué Flash hizo eso? ¿Por qué Flash hizo eso? Obviamente no va a reclamar porque él tiene $25,000 para el primer puesto, ¿no? Él no va a Jorge reclamar. PL dice es tan malo actuando que quizás se estaba riendo Flash jajaja. O sea, ¿por qué se dejó ganar este huevón, no? Si yo ya había, o sea, te apuesto que él ni siquiera sabe por qué ganó en Match Point. Ya al final, o sea, lo pasa por alto y bueno, deja que todo esto. ¿Cuántas personas crees que hayan apostado? Supongamos que hayan apostado mínimo, supongamos que hayan apostado 10,000 personas nomás, ¿ya? 10,000 personas que hayan apostado. Ponle que hayan apostado $1,000 por 1,000. Frankie dice pero se nota que Soma se Sí. queda friqueado de cómo ganó si Flash ya ganada con ese Berex. Mil Jorge dólares. PL dice es que otra vez no saben sumar PES Bambi XD. Y la casa de apuestas se ha llevado 10 millones de dólares, 1 millón para Flash y Genieri 9, dice Flash ganó en las y apuestas. 9 millones para la casa, pe mano. Una cosa así.